Ahí vamos. Entonces, estábamos por acá. Esto que viene a continuación lo tienen en este cuadrito, el más grande. A ver si me quedó qué página era. No. Pero lo deben estar viendo ustedes o búsquenlo en el anexo. Este cuadro que tiene por título justamente lo que vamos a ver ahora. Todo lo que comprende el estatus familiar y cuáles son las distintas categorías jurídicas dentro de el estatus familia, estas dos grandes y dentro de ellas cuáles, de qué forma o de qué manera se adquiere ese vínculo de parentesco o vínculo agnatícico. Entonces, dentro de las dos grandes categorías jurídicas, el sui iuris o pater y el alieni iuris, vamos a encontrar que dentro de los alieni iuris hay distintos tipos de personas libres, todos unidos entre sí por la común sujeción o subordinación al pater familiae. ¿Qué quiere decir? Profesar el mismo culto y pertenecer al mismo vínculo o parentesco llamado agnación o cognación. Pero lo que hay que saber es que de acuerdo a la forma de ingreso o la forma de adquisición, se generan distintos tipos de vínculos y por ende distintos tipos de poderes paternales a los cuales quedaban sometidos. En ese cuadro, ¿lo están viendo ustedes? Sí, sí, profesor. Tenemos, fíjense, de arriba hacia abajo. El primer gran vínculo es la manus maritalis. Quiere decir mujeres de otras gens que se incorporan a la gens mediante el matrimonio típico del derecho hereditario que se denominaba cum manus, quiere decir bajo la manus del padre, con determinados tipos de rituales y actos jurídicos que vamos a ver a continuación. Otra forma de incorporarse al parentesco o de ser parientes era bajo la patria potestad. ¿Quiénes están bajo la patria potestad? Hijos de familia, tanto varones como mujeres. Dentro de esta categoría fili también se incluyen a los nietos, a los bisnietos, bisnietas y nietas. A los adoptados, que son hijos de otras familias, que dejan su estatus familia dentro de la familia biológica y pasan a otra, y los adrogados. Otro tipo de facultad o de poder paternal es la mancipium o mancipium, personas en causa mancipi que acabamos de estudiar, que son las personas compradas o vendidas. Patronato, a las que están sujetos las personas de la clientela, que era, recordemos, en los primeros tiempos de Roma, los que formaban parte de la base social y política de los patricios y los libertos, aquellos esclavos manumitidos. Y a la doménica potestas, a esta facultad, estaban sujetos los esclavos. Se llama doménica potestas tanto la que se ejerce sobre los esclavos del primer periodo, que eran los esclavos nativos, como sobre los esclavos extranjeros. Entonces, acá volvemos a poner los derechos paternales, que son los que vimos recién, jefe religioso, dueño de la propiedad, juez supremo, y mujeres casadas. Vamos acá. Las mujeres casadas por matrimonio. El matrimonio, más antiguo del derecho romano, se llama de esta forma: convención bajo la manus. ¿Qué es la manus? Conventio o conventio in manu. ¿Qué es la manus? Es el poder que ejerce, justamente con una expresión muy antigua, que es caer bajo la manus, caer bajo el poder del pater, y surge de la ley de las 12 tablas, tabla 2, puntos 1 y 2. Podemos definir
al matrimonio de esta manera como este tipo de matrimonio, como el hecho o acto jurídico, vale decir que hay dos maneras, acto o hecho jurídico en virtud del cual una mujer, sui o alieni iuris, sale de su gens o familia de origen e ingresa en una nueva familia en condición de alieni iuris o sometida al pater y con la función principal de ¿qué? De procrear. Ya sea, porque recuerden que la procreación es la finalidad básica en todas las sociedades antiguas. ¿Procrear a quién? Al jefe de familia, o sea, al pater, o alguno de sus fili o descendientes legítimos. Y eso genera descendencia legítima. Bien, hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe. Cuando la pregunta en el examen es matrimonio, hay que hablar de esto. Y hay que definir, además del concepto, que hay tres formas o tres tipos de matrimonio cum manus. Esta cuestión del matrimonio cum manus, un matrimonio era el típico de la Roma quiritaria. ¿Sí? Para caer bajo las manos del pater, o sea, para ser parientes gobernados del pater y celebrar un matrimonio cum manus, existían en este periodo dos formas mediante actos jurídicos solemnes o formas solemnes, y una que era relación de hecho. Vale decir que existen una, dos y tres tipos o formas de matrimonio humano. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los actos jurídicos o formas solemnes son conferratio y coemptio. De esta, que es la conferratio, por ser religiosa, y todo lo que tiene que ver con la religión doméstica, lo trata Fusquel de Curachi. Son dos actos jurídicos, vale decir, que crean desde el momento de su celebración o realización efectos jurídicos. O sea que a partir del momento en que se realizan estos dos actos jurídicos que ahora vamos a explicar, los hijos nacidos dentro de esa relación van a ser considerados hijos legítimos. La unión de ese hombre y esa mujer va a ser considerada una unión legítima o matrimonio válido, lo que se denominaba en la Roma antigua como justae nuptiae o justas nupcias. Y la tercera es una mera relación de hecho o una relación de hecho que no tiene forma solemne. El usus anual, que podemos traducirlo o interpretarlo como un concubinato. ¿Por qué? Porque acá no hay un acto ni religioso ni civil, y simplemente la pareja empieza a cohabitar o convivir. ¿Sí? Hablamos de la primera y desarrollamos la primera forma de matrimonio, por coemptio. ¿Qué es el matrimonio por coemptio? Era una especie de venta simulada. En sus orígenes era una venta real. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que a las mujeres se las consideraba también como mancipia, como objeto de compra y de venta. Por eso la formalidad, la forma solemne, civil, no religiosa, para realizar la coemptio, coemptio significa compra, era la mancipatio. Esta ceremonia mancipatio también se llama peraes et libras y era utilizado generalmente por los plebeyos, sin ningún tipo de ritual religioso. ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando hablemos de propiedad y formas de comprar o adquirir la propiedad. Pero cómo la mujer podía ser, se la consideraba por similitud como una cosa, objeto de compra-venta, se aplicaba la mancipatio. Mancipatio operae et libra, que era un ritual que se celebraba en día fasto comercial en un lugar determinado en Roma, que era el mercado, cuando era día de mercado, y debía estar presente comprador y vendedor, que en el caso del matrimonio, ¿quién era? El pater de la madre, de la novia, y el pater del novio, porque recuerden que eran los únicos que podían tener, que tenían el ius connubii, o sea, la facultad de autorizar el matrimonio. Acá funcionaban como comprador y vendedor. ¿De qué cosa? De la mujer.
tenía que estar presente un funcionario municipal que se llamaba Libri Pens y que manejaba la libra. ¿Qué era la libra? ¿Qué es la libra? Como el signo libra. ¿Qué es? Libra es la palabra latina para designar balanza. ¿Vieron el signo zodiacal Libra? ¿Cómo está representado? Con una balanza, con dos platillos. Bueno, esto viene de acá también, de la antigua Roma. Tenía que estar presente la Libra. Este funcionario municipal, se llamaba Libripens, era quien manejaba ¿eh? el, el valor que los dos platillos de la balanza estén equilibrados. En el ritual, los dos sujetos, comprador y vendedor, acá ambos paters, pronunciaban determinadas palabras solemnes que variaban de acuerdo a si lo que sería comprar y vender era un objeto, un esclavo o una cabeza de ganado, o en este caso, crear formas de matrimonio. En un platillo de la balanza se depositaba la AES, que también se denominaba AES rudes, que se traduce como metal rústico o metal no acuñado. Porque si bien se conocía la moneda en estos tiempos primitivos, era requisito para este ritual que el metal no estuviera acuñado. En un platillo se depositaban las piezas de plata, de cobre o de oro, dependiendo cuál sea el valor del intercambio, y en el otro platillo un objeto que represente a lo que iban a comprar y vender. Por ejemplo, si era un terreno, terrenos de tierra, ¿sí? Si era una mujer, no la sentaban a la mujer en la balanza, obviamente, sino en una prenda o algún objeto de la mujer. Cuando los dos platillos estaban equilibrados, pronunciaban las palabras solemnes y siempre con testigos se podía dar por finalizado el acto jurídico. Y en este caso, el matrimonio por coenteo. A partir de ahí, de cumplidas estas formalidades, el matrimonio celebrado en esta forma solemne, por esta, se transformaba en una relación jurídica. El otro tipo de matrimonio se llamaba, que era una relación jurídica, era el matrimonio que describe Fustel de Coulage, el matrimonio por conferratio. Era característico de los patricios. Era una ceremonia, como todas las que tenían que ver con la religión doméstica, religiosa y privada. No se realizaba, como en la actualidad, en los templos, sino en el interior de las viviendas, como venimos contando. Y se llevaba a cabo en distintas fases o etapas. Tenía que intervenir el jefe de familia, que era, como dijimos, el sumo sacerdote de la religión doméstica, en su carácter de flamen dialis. Flamen, de ahí viene flama, fiamma o llama, frente al fuego del hogar, y tenía que haber 10 testigos, 10 testigos que no podían ser de otra gens, 10 testigos varones de esa misma gens, que daban fe del acto jurídico y religioso que se iba a celebrar. Esta ceremonia toma el nombre de la torta, y acá viene otra similitud con las actuales bodas o matrimonios. La torta de Faerrus. Faerrus quería decir panis Faerrus o pan de cebada. Era una torta que se comía y aún se come como símbolo de la unión y que parten los novios con las manos juntas, con un cuchillo, la parten símbolo de la comunidad de bienes y de afecto que van a celebrar para toda la vida. Los requisitos para que se celebre este tipo de matrimonio eran que den la autorización los paters de los contrayentes, ius connubii, y se hacía en 3 momentos, o 3 actos rituales religiosos. El primero se llamaba traditio, el segundo deductio in domo, y el tercero confarreatio. ¿En qué consistía cada uno? Ustedes lo van a leer en Fustel de Coulanges, se los comento rápidamente. El primero, la traditio, se llevaba a cabo como ceremonia privada, a puertas cerradas dentro de la casa de la novia. Traditio o tradición, este término lo tenemos en nuestro derecho y significa entrega, entrega manual. Era la forma de
entregar como si fueran compraventa objetos que no tenían importancia jurídica en la antigua Roma. Entonces, en materia de matrimonio, se realizaba en la casa del padre, se pronunciaban sacrificios, también libaciones, ceremonias solemnes, palabras rituales, cánticos, frente al altar de los dioses domésticos de el padre de la novia, rodeado de su gens con los testigos. ¿Y qué efecto producían? El efecto de liberar a la mujer de la patria potestad, de su parentesco o nación original y de profesar el culto a los dioses domésticos. De otra manera, no podía ingresar en una nueva familia. La fase intermedia se llamaba deductio in domo. Ahí ustedes ya pueden ver que traducido significa deductio es traslado, in domo a la casa o al hogar. ¿De quién? Del novio. El deductio in domo, algo de esto también ha pasado en la tradición popular, se realiza en un carro o en una carroza especial, seguida por las amigas de la novia, sobre todo, pero también por los parientes. La novia debía vestir un traje especial de color blanco. El blanco, después, con la aparición del cristianismo, significó o simbolizó pureza o virginidad, pero en tiempos antiguos el blanco era el color sacramental o el color ritual para todas las ceremonias, tanto para los bautismos, reconocimiento de hijos, defunciones, matrimonios. Esto ha pasado a culturas occidentales, como por ejemplo en Brasil, no sé si alguien sabe, por ejemplo, el nacimiento, o en culturas orientales, se recibe al año o se despide al año con el color blanco. Todo el mundo, hombres y mujeres y menores, con atuendos blancos. Recuerdo, por ejemplo, como ejemplo, la diosa Iemanjá en Brasil, cuando se hacen ofrendas a la diosa del agua, ¿verdad? Bueno, el deductio in domo, entonces, la novia con el traje blanco, además tenía que tener una corona de flores y el rostro cubierto, tapado por un velo, en símbolo de respeto y de duelo por dejar de pertenecer a su familia biológica, lo que implicaba perder todos los derechos hereditarios y sucesorios y dejar de ser hija de su padre biológico. Pasaba a ser, por este ritual que vamos a ver, como agnada de la familia de su marido. También era imprescindible que haya una antorcha nupcial adelante del carro. El carro estaba adornado con mayor o menor lujo, de acuerdo a la capacidad económica de la familia, con flores, con cintas, con telas ricas bordadas, y un heraldo. Un heraldo iba tocando la trompeta, entre o un himno religioso y cánticos de todos los presentes. Esto se llamaba himeneo en Grecia. Y la última etapa de este traslado era llevada a cabo en la puerta del domo o casa del novio, donde él esperaba a la novia y la recibía. La recibía para poder presentarla a los dioses domésticos. Como un extraño, ya dijimos, no podía incorporarse a la gens ni a los rituales de la religión doméstica. ¿Por qué? Porque se iban a transformar los antepasados, lares y manes, de dioses benéficos en dioses hostiles y maléficos. ¿Qué debía hacer el novio? Simular un rapto, simular que ingresaba por la fuerza al domus del novio. Y por eso el ritual antiguo implicaba que los pies de la novia no rozaran la puerta de la casa, la puerta del domus, que entrara por la fuerza simulando un rapto. Por eso el novio la alzaba. Y esto también ha quedado en el ritual más como una cuestión, digamos, del romanticismo, no tanto con los efectos que tenía antes. Al mismo tiempo, para simbolizar que era un rapto, las amigas y parientes de la novia, que quedaban fuera a las puertas de la casa, lloraban, gemían y se rasgaban las vestiduras.
porque dejaba de formar parte de su familia. Tercera y última etapa, justamente la conferratio propiamente dicha. La ceremonia típica, religiosa, ritual y solemne se celebraban dentro de una serie de formalidades para que tuviese validez jurídica. ¿Cuál era? Bueno, ya se había realizado la entrega de la mujer, pero bastaba, esto no era suficiente, ni bastaba para consolidar el acto del matrimonio, porque había que colocar a la mujer bajo la manos de la autoridad paterna, ¿m? De ya sea el pater, su futuro esposo, ¿m? O su futuro suegro. La conferratio entonces se acostumbraba a llevar a cabo dentro ya de la casa del novio, se la depositaba junto al novio y frente al pater familia y a los testigos y a todos los dioses domésticos y el fuego del hogar, y se le hacía un rociamiento, o se la rociaba con agua lustral, agua sagrada o sacramental, y ella debía tocar con la punta de sus dedos el fuego sagrado. Se recitaban oraciones y cánticos, y los novios acá compartían una comida muy ligera o frugal, y oraciones y palabras rituales de la vida en común que iban a iniciar, y comparten acá la torta. Otra parte era el intercambio de los annulus aureus. ¿Qué son estos? Hoy en día se sigue realizando esto, en el ceremonial religioso sobre todo. ¿Qué sería? Los anillos. Los anillos. Anillos o alianzas de oro, annulus aureos. En general, siempre durante toda la historia de la humanidad fue el oro, el material que se utilizó para las alianzas, porque esto sellaba la vida en común, compromiso de vida en común. De este modo, la mujer, una vez casada, mediante este ritual de triple fase, conferratio, convento humano o matrimonio cumbano, quedaba en el lugar, o locus, que quiere decir lugar, de Agnada como hija de la familia del pater de su esposo, en calidad, fíjense, de hija o loco neptis, estas eran las palabras que van a encontrar ustedes en el lenguaje antiguo, no como, por más que sea la esposa, como una hermana de sus propios hijos. Tal era la debilidad de sus derechos que tenía. Características y efectos del matrimonio religioso por conferratio. En este caso, era como el recibimiento o su segundo nacimiento, ya que no tenía en el momento de su nacimiento, como si los hijos, esta recepción o iniciación, este era el ritual de iniciación al culto doméstico, no al de su pater biológico, sino al de su esposo. Finalidad, por supuesto, la procreación, siempre y cuando se cumplieran con los rituales religiosos, porque de lo contrario, los hijos pasaban a ser ilegítimos y perdían toda expectativa o derecho a la herencia. Esto era considerado, la conferratio, acto de unión indisoluble y sagrado. No se concebía la poligamia entre los romanos, sobre todo entre los patricios, después de haber realizado la conferratio. El celibato, quiere decir quedarse soltero, no era concebido y estaba prohibido. Todos los hombres y mujeres en edad puber, o en edad 13, recordemos, en edad fértil, 13 años para los varones y 14 para los varones, perdón, y 12 para las mujeres, debía realizarse el matrimonio para la procreación. ¿Podía disolverse el matrimonio? Sí, podía, pero era mucho más fácil disolver un matrimonio por compraventa, como dijimos recién, por coemptio, era un matrimonio sin ritual religioso, un matrimonio civil, que este. ¿Por qué? Porque en este matrimonio estaba en juego la religión. Y así como muchos siglos después va a decir la religión católica, lo que la religión unió no puede disolverse. Saben ustedes, ¿no? Que en la religión católica el matrimonio es uno de los sacramentos. No sé si se entiende lo que digo. Y de hecho por muchos años también
estar divorciado excomulgaban de la iglesia. No sé, creo que ahora ya no, pero No, ahora ya no, pero sin embargo, el sacramento del matrimonio por iglesia o matrimonio religioso sigue siendo un sacramento, así como el bautismo o como la extremaunción y otros, que se otorga una sola vez. Si bien existe por vía civil o vía jurídica lo que es el divorcio, y que durante mucho tiempo, siglos no existió en la humanidad y en nuestro derecho desde hace unas décadas no más, desde el 85, el matrimonio religioso no puede disolverse. En algunos casos se puede disolver cuando se pide la anulación y eso tiene que ir, digamos, directamente al Papa. Y es por razones o causales muy, muy puntuales. ¿Sí? Volviendo entonces, en la antigua Roma, estoy hablando para que podamos apreciar las similitudes, solo se admite también en casos excepcionales, cuando haya converratio. Por ejemplo, por muerte. Bueno, obvio, por muerte siempre se disuelve. Y por esterilidad de la mujer. Esta era la única causal para disolver una conferratio. Y se tenía que hacer una ceremonia justamente contraria. Se llamaba así, diferreatio, en donde era un derecho y una obligación del esposo y del pater del esposo. Por más que se quisieran, que estuvieran enamorados, que se llevaran bien, si la mujer era estéril, debían realizar la diferratio. Para hacerlo, vuelta en la ceremonia religiosa frente a los dioses del hogar, frente a las estatuillas, frente a los testigos, y se pronunciaban en vez de palabras de unión, de amor y de afecto, palabras de hostilidad. Dijimos que, ¿esto está? sí, profe. Dijimos que había tres formas, ¿verdad?, de realizar el matrimonio. Dos por actos jurídicos que crean efectos inmediatos, conferratio o quempio. Y una tercera que era por una forma no solemne, o sea, una mera relación de hecho, y se llamaba matrimonio por usus o usus anual. ¿Qué era el matrimonio por usus anual? Bueno, en realidad era una relación de hecho y el derecho al matrimonio se adquiría debido al transcurso del tiempo, durante un año o 365 días en forma ininterrumpida. Y esto genera lo que en nuestro derecho existe, porque los romanos lo crearon, y se llama usucapio, usucapión o prescripción adquisitiva. ¿A alguien le suena esto? Y está, por supuesto, en nuestro nuevo Código Civil y Comercial, además de haberlo tomado Vélez. Esta es una institución que proviene del derecho romano y tanto para adquirir derechos de matrimonio como para adquirir la propiedad de una cosa, no hacía falta en estos casos, o porque no se había podido, o porque la cosa no lo había permitido, o porque así era la voluntad de las partes, no se realizaba un acto jurídico, sino que se empezaba con una relación de hecho, que en este caso es la convivencia o cohabitación en el domus con el futuro esposo y durante el tiempo que transcurre es una situación de concubinato. Cuando termina el tiempo, se prescribe, prescribe el tiempo, se adquieren los derechos, en este caso de la usus capio. Usus viene de usar o poseer durante el tiempo establecido, en este caso un año, los derechos matrimoniales o débito conyugal. Mientras se estuviera transcurriendo el año, no producía efectos jurídicos como las otras dos formas. No requería de ningún tipo de ritual o ceremonial, ni civil ni religioso, como si en las otras, y se convertía recién en relación jurídica, o sea, el matrimonio legítimo, cuando pasaba un año de usus o posesión ininterrumpida. ¿Qué efectos producía? A ver si alguien se da cuenta. Por ejemplo, sobre los hijos. ¿Qué pasaba con los hijos que nacían antes del año? Los 9 meses pueden nacer un bebé de una unión
convivencial, como se dice, como se lo denomina en la actualidad. ¿Qué pasaba en la antigua Roma? ¿No eran considerados legítimos? Y eso, muy bien. ¿Y qué pasaba con ellos? Al no ser considerados legítimos, podían ser tenidos como agnados o parientes dentro de esta familia. No, no estaban vinculados. No. No, excelente respuesta. Por lo cual, ojo, no podían ser herederos, ¿m? De su padre o del pater, del abuelo, ¿sí? Sí mantenían el vínculo jurídico de agnación con el abuelo de la mamá, con el abuelo materno, perdón, el pater de la madre, ¿se entiende? Muchas veces esto se hacía justamente porque en la familia de la madre había más fortuna que en la familia del padre. A lo mejor muchas veces se ponían de acuerdo los paters, porque todo se arreglaba por negociación entre los jefes de familia. ¿Se está entendiendo lo que digo? Sí, profe. Por eso, aún en esta antigua Roma, en donde la generalidad de los matrimonios patricios se realizaban cum manum, empezó a existir una forma más excepcional de matrimonio sin manos o sin hermanos. Y la forma que encontraron se llamó trinoctium. Ahora vamos a leer las 12 tablas, tabla 6.5. Encontramos acá la forma que inventaron los romanos antiguos, creando esta institución que se llamaba así, usurpati trinoctiu, en latín. En castellano, usus interrumpido. ¿Quién la puede leer? Por favor. A mí se me tildó y no me deja abrir el archivo con las tablas, profe. Bueno, ¿alguien más? Nadie. Tiene las 12 tablas. Impresa, por ejemplo, que vuelvo a decir, son muy cortitas. Profe, tablas, ¿qué tabla dijo? ¿Tabla 6. 6? Ahí la tenés en la pantalla, mira. 6.5, no toda la tabla entera. Acá la tengo. A ver. A ver. Perdón, la lectura es que no puedo ver bien desde la compu. Puede ser que diga así como lo ha decidido la ley de las 12 tablas. Si una mujer no quiere caer bajo la manus del marido, que ella se ausente cada año 3 noches e interrumpa por ese medio la... No llego a leer qué dice ahí. La... Usucapión, dice. Usucapión de cada año. La Perdón. usucapión, que es lo que Sí. explicamos recién, significa la posesión. En este caso, como estamos hablando de una persona, estamos hablando de un matrimonio, lo que interrumpe es el débito conyugal, o la cohabitación. 3 noches, como decía, 3 noches consecutivas durante cada año. Acá dice, cuando una mujer no quiere caer bajo la mano del marido, en realidad era un acuerdo, como dije recién, entre los paters, ¿verdad? Por supuesto, los contrayentes también están de acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba acá? Seguía siendo siempre un matrimonio sin hermanos, vale decir, un matrimonio no legítimo. ¿Qué finalidad tiene? Evitar que la mujer fuera sometida a las manos del pater, que no perdiera la relación jurídica con su familia de origen. Por uno de los motivos era ese, o el fundamental motivo, era que el pater de la mujer lo que quería, y se habían así puesto de acuerdo, era que sus nietos heredaran a su muerte. El tipo de convivencia, no producía las manos. Procedimiento de omitir, ¿qué? Los dos actos jurídicos que dijimos. Se metía la conferratio como acto jurídico, la coeltio. Para impedir que el término anual se cumpliera. La mujer se tenía que ir 3 noches consecutivas, no se iba a cualquier lado, como hoy se iría a la casa de una amiga,
a un hotel, no, ¿a dónde iba? Y a la casa del padre, obviamente. Este tipo de unión no era considerado entonces conforme a las reglas del derecho civil y por lo tanto no era un matrimonio para el derecho vigente, sino un concubinato, hoy por hoy unión convivencial. Por lo tanto, los hijos nacidos en este periodo eran extramatrimoniales. Cuando querían que el matrimonio continuara siendo sine manus, volvía a repetirse este ritual año tras año, como acaba de leer, ¿quién lo leyó? ¿Valentina? Noelia, No, profe. Noelia, año tras año, en forma consecutiva. Y así no perdía su estatus jurídico ni su expectativa de la herencia los hijos de esta mujer que se había casado. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bueno, este tipo de matrimonio, ténganlo presente, porque en el periodo que viene va a transformarse el matrimonio más común. Acá es un matrimonio excepcional. En el segundo periodo, en un matrimonio común, vale decir, no hace falta hacer ningún ritual, porque lo que se va a tener en cuenta es la voluntad ya de los contrayentes, se les pide su consentimiento y en este caso del segundo periodo vamos viendo cómo se va transformando en formas más actuales o más parecidas a las actuales y los hijos no pierden el estatus ni en una ni en otra familia. Otro de los vínculos que generaban el parentesco era la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Bueno, ¿sabemos que existía nuestro derecho a la patria potestad? Sí, que en el 85, si yo no me equivoco, se establece la doble patria potestad, o lo que se llamó patria potestad compartida. ¿Estudiaron esto en civil? ¿Patria potestad? Sí, profe. Sí, seguro que sí. Hasta el 85 ¿m? Era solamente patria potestad paterna, quien debía dar autorización a los hijos, autorizar, por ejemplo, que realicen un viaje fuera del país, que debía pasar por aduana, con la mujer. Hoy en día, la patria potestad es compartida, pero además no se denomina más el Código Civil nuevo de patria potestad, sino de, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Se deja de lado la denominación romana antigua y hoy se llama responsabilidad parental compartida. Bueno, en la antigua Roma, obviamente como es familia patriarcal, solamente la ejercía el pater sobre todos los filis, hijos, varones, mujeres, nietos y nietos. Y era, desde el punto de vista jurídico, el derecho más riguroso que se conoce en la historia de estas sociedades. Características: a diferencia de lo que puede ser la patria potestad actual. No se extingue ni se modifica con la edad, ni con el matrimonio, ni con el acceso a cargos públicos de los fili familia. Vale decir que hasta muy entrado el derecho de gentes, casi hasta el final del derecho de gentes, hasta la época de Augusto, vale, para ser más preciso, siglo I antes de Cristo, los filis de familia varones podían llegar a ser cónsules, cargos altos dentro de la República, pero sujetos todavía a la patria potestad. Raro, ¿no? La patria potestad lo ejercía en forma casi absoluta el jefe de familia, que era el varón mayor, siendo sus decisiones inapelables o unilaterales. Las mujeres nunca podían ejercer la patria potestad o potestad paternal, como ya dijimos, aunque fueran civiles. Consistía en los siguientes derechos en cuanto a relaciones personales y patrimoniales respecto de los hijos de familia. Bueno, esto es algo de lo que ya dijimos, lo nombramos rapidito. Derecho a reconocer
a los hijos recién nacidos, de exponer o abandonarlos, derecho de vida y muerte, derecho de venderlos, de autorizar el matrimonio, de emanciparlos, de adoptar, designar tutor, y desde el punto de vista de la propiedad, no era responsable, ojo acá, en el primer periodo, de los actos o negocios jurídicos o comerciales que los hijos o dependientes realizaran, compras o ventas, deudas contraídas por los hijos de familia, estaban desprovistas de efectos jurídicos vinculantes respecto al pater. Quiere decir que si, sabiendo un hijo de familia que no tiene el ius commerci, o sea, que no es su iuri, realiza con un tercero de buena fe un acto jurídico, el que se ve perjudicado es el tercero de buena fe. ¿Se entiende? No se podía ser responsable al pater. Esto en el primer periodo. En el segundo periodo vamos a ver que por obra del pretor, que es la nueva fuente jurídica, se va a atemperar este derecho tan estricto, porque los terceros, compradores de buena fe, no podían hacerse responsables, no se los podía hacer responsables de un acto de impericia o de fraude del hijo. Derecho a entregar o vender a los hijos en causa mancipi cuando hubiere cometido algún delito por una falta de respeto. Bueno, y acá, esto que les pongo acá es para que recuerden. Es importante todo este tema que estamos viendo de familia, con lo que ya estudiamos en Status Civitatis, porque los fili familia, como todos los alieni iui, estaban privados de los derechos privados, valga la redundancia, excluidos de los derechos privados, pero equiparados a los derechos públicos con el pater. ¿Sí? Hola. Sí, profe. Ahora, ¿qué modos específicos hay de adquirir la patria potestad? Cuadrito de la página 318. En el primer periodo. Bueno, acá lo tienen, lo pueden ir leyendo. Y acá se los puse en letra más grande. Formas de adquirir la patria potestad. Y bueno, por procreación. ¿Dónde? Procreación de hijo de familia y fili, siempre que el matrimonio sea legítimo. O sea, cum manus. Quiere decir lo que los antiguos llamaban justas nupcias, matrimonio legítimo cum manus. También se puede adquirir la patria potestad por adopción o adoptio. Plena era la única manera en el derecho quiritario. O por adrogatio. Vemos cuál es cada una. Procreación de los hijos en matrimonio legítimo cum manus. Hijos, hijas, nietos y descendientes legítimos. De padres casados cum manus, como vimos recién. Ojo que había gran desigualdad en cuanto al nacimiento de un hijo varón con respecto de una hija mujer, como contamos antes respecto del reconocimiento y de quién era esperado. El nacimiento de una hija mujer prácticamente equivalía a un peso para la familia o para la gens, cuando no una desgracia. ¿Por qué? Porque había que disponer de una dote, que era una porción de bienes que se le entregaba al momento de casarse, había que elegir con quién casarla, etc. En cambio, el ingreso del hijo varón a la familia era un acto deseado, esperado, y consistía en un acto religioso, que era la aceptación y el reconocimiento con ese ritual que contamos antes de iniciación en el culto doméstico. Bueno, y diferencia entre los hijos legítimos e ilegítimos, porque el pater, si no los reconocía, los podía aplicar la eutanasia con el derecho de vida y muerte, y nesisque, vita y nesisque, que quiere decir muerte, o el derecho de abandonarlos, o exponerlos. Y hacía una diferencia el derecho antiguo, que también la tomó en el Código Viejo Vélez, y hablaba de distintos tipos de hijos. Los naturales son los que venimos viendo hasta ahora. Simplemente cuando los padres están en una unión no legítima, un concubinato. Pero también hay hijos tildados como productos de un adulterio, llamados hijos adulterinos, o
de un nacimiento espúreo por ser hijos de mujeres de mala fama o que ejercen la prostitución, o actrices. A las mujeres no se le permitía el ejercicio de la profesión de actor o de actriz. Eran solo los hombres en todas las sociedades de la antigüedad. Sacrílegos, cuando el hijo provenía de la unión de una persona que había hecho votos de celibato, como por ejemplo contamos o referimos la leyenda de Rea Silvia, ¿se acuerdan? A la que se le atribuye la maternidad de los gemelos, Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Eran hijos sacrílegos, ¿no? Porque no podían tener relaciones carnales. Incestuosos, provenientes de una unión de dos personas con lazos de parentesco, en este caso de agnación. Esto es un dato importante. Que todos estos tipos, que los tomó Vélez, casi copiados del derecho romano, fueron eliminados con el Código Nuevo por considerarlo agraviantes estas distintas calificaciones. Y esto es importante, en la Roma quiritaria no existía posibilidad de legitimación posterior de los hijos nacidos fuera del matrimonio legítimo. En los periodos posteriores vamos a ver que sí se permite legitimar hijos, como es en la actualidad. En la Roma antigua, no. Nacían como hijos ilegítimos de alguna de estas categorías y continuaban así hasta su muerte. ¿Está eso? Sí, profe. ¿Quiénes más podían entrar a la patria potestad? Los adoptados con forma de adopción plena. Todos saben lo que es la diferencia entre adopción plena y semiplena, que existe en la actualidad. Fue tomada del derecho romano. En este periodo solo la plena. En periodos siguientes vamos a ver la semiplena. Para la plena, los requisitos eran rígidos y estrictos, que el adoptante sea varón, que entre adoptante y adoptado medie una diferencia de edad que sea semejante a la edad entre un padre y un hijo. En general, eran hijos de otras familias. Y otro requisito es que el adoptante no tenga hijos propios. Para ser admitido en la nueva familia como pariente o agnado, se tenían que realizar dos tipos de actos: rituales, vinculados y consecutivos. Actos civiles, que eran dos, y actos religiosos, que era uno. Actos civiles. Bueno, todos, como los actos civiles en este momento, eran privados, rituales, orales, solemnes, sin que se tuviese en cuenta la voluntad del adoptado, porque estamos hablando de que para nada se tenía en cuenta lo que hoy se habla de interés o protección, interés superior del niño. Esto no existía hasta hace muy poco en las legislaciones modernas. ¿Saben de lo que hablo, verdad? Bueno, sí. Entonces, actos civiles, el primero se llamaba emancipatio, que fue traducido a las legislaciones actuales como emancipación. La primera fase del... Sí, ¿cómo es? ¿Qué me dices? No escuché. ¿Alguien preguntó algo? ¿Cintia? Bueno, Creo que es un micrófono abierto, profe. perdón. Entonces, actos civiles, dos. El primero, emancipatio, el segundo, iuris. Estos nombres, que parecen difíciles, los vamos a ver replicados después, o aparecer después, cuando veamos propiedad, porque el ritual se realizaba siempre de la misma manera, con los mismos requisitos, y de acuerdo a los usos que se le quiera dar, ya sea en este caso para una adopción o para comprar o vender una vaca, un esclavo, un terreno, se cambiaban las palabras rituales. ¿Se entendió?
pero la base del ritual era la misma. En el caso del emancipatio, servía para extinguir civilmente la potestad del padre biológico natural. Se tenía que realizar de acuerdo a lo que decía nuevamente la ley de este periodo, que era la ley de las 12 tablas. El procedimiento era la triple venta, más una manumisión, según lo que dice la tabla 4.2. ¿Quién puede, por favor, leer? ¿Quiere que lo lea, profe? Por favor. Si el padre ha vendido por 3 veces a su hijo, que el hijo sea liberado de su padre. Bueno, es cortito, el punto 2 de la tabla 4. Les recuerdo que esta tabla 4, perdón, la tabla 4 de las 12 tablas habla lo mismo que la 5 de derecho de familia, por eso yo les pongo siempre antes de cada tema que lean los artículos. Tabla 4 y tabla 5 habla de derecho de familia. Y el derecho de venta, derecho a emancipar al hijo, ius vendiendi, es el que dijimos que está dentro de las facultades del pater. Entonces, ¿por qué lo podía vender? Dijimos, ¿por qué? Por motivos de pobreza, porque necesitaban fondos y lo mandaba como fuerza de trabajo que era necesaria en otra gens y de paso se realizaba un intercambio monetario. O también podía ser como un castigo. Esta venta se podía hacer, pero aparentemente para evitar abusos de la patria potestad, miren lo que dice este punto 2. ¿Qué dice? Que a la tercera vez pierde la patria potestad. O sea, a la tercera vez se emancipa. No se sabe bien si se utilizó justamente para proteger a los menores o para otorgarles la liberación de la patria potestad, para darles la emancipación. De cualquier manera que sea, lo que hay que saber es que la emancipatio se realizaba justamente de la misma manera que comentamos, peraes et libram. Peraes et libram. Lo acabamos de ver, por la balanza y el metal. ¿Para qué la vimos recién? ¿Para qué uso? Para el matrimonio por compra o por compra-venta. En este caso, de nuevo, se utilizaba, tenía que ser un diafacto, el mercado, presencia del comprador y vendedor, tradencia accipiens, que acá van a ser ¿quiénes? Adoptante y adoptado, ¿verdad? De los testigos del acto, que tienen que ser 7, de un funcionario municipal, el libri pens, lo mismo que dijimos antes, y de los elementos idóneos para darles validez, que eran la balanza y el metal no acuñado, que se depositaban en cada uno de los platillos. Lo que cambiaba, porque acá no era un matrimonio por cuentio o por compra, sino que era una emancipación, lo que cambiaba eran las palabras rituales. Segunda fase, queda ese menor, que en general eran niños, varones, liberado de la patria potestad. La segunda fase es adquirir la patria potestad con el pater adoptivo y se hace mediante este ritual que se llama in iure cessio. Este era un acto jurídico, formal, solemne, se realizaba para reclamar propiedad de cosas. Acá en este caso, ¿qué es lo que se reclama? La patria potestad. Una reivindicación ficticia de la patria potestad vincula al niño con el adoptante. De nuevo, se tenía que hacer en diafasto, pero no en el mercado. Acá ante el pretor, ante el pretor. Son dos formas, mancipatio y iure cessio, que la vamos a ver después en propiedad, para comprar y vender cosas. Este era ante el pretor, también testigos, los paters, pronunciaban el que adquiría el derecho palabras solemnes y lo tocaba, como vimos la semana pasada, con la vindicta. Vindicta simbolizaba la lanza,
el poder del pater sui iuris. Era una representación de la lanza de los antiguos quirites, quirite o lanza, a la persona que se quería adoptar. Y por esto el procedimiento es judicial y no mercantil, como el anterior, se denominaba per vindicta o per vindicazione, reivindicar o vindicar algo dentro de su propiedad. Acá lo que reivindica es el poder sobre ese menor como adoptado. Acto religioso era esto, se llamaba así, sacrorum testatio, y implicaba renunciar a la adoración de los dioses domésticos de su familia de origen. Efectos jurídicos del adoptó, lo mismo que para el caso de la mujer. Era un tipo de adoptio plena, quiere decir que el adoptado pasa a ser como pariente, agnado o hijo dentro del nuevo estatus familiar. Y tenía derecho a la sucesión, al trianómina, a participar de los rituales y a convertirse, en su caso, porque muchas veces para esto lo adoptaban, en el futuro pater. Lo adoptaban a veces porque no había un hijo varón que lo sucediera. Y extingue todo su vínculo jurídico con su familia de origen. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, sí. Por adrogatio. ¿Qué era la adrogatio? Era una institución muy ancestral, por la cual un pater familia se sometía voluntariamente, él y todos sus agnados o parientes, a la autoridad de otro pater, junto con todo su patrimonio, y pasa a quedar en condición de alien iuris. Por eso, sobre este antiguo pater, que se transforma en alien iuris, pesa la patria potestad. ¿Por qué se daba la adrogatio? Una causal la dijimos antes. ¿Cuál era? Que se hubiera perturbado de alguna manera o alterado alguno de los rituales fúnebres y podía pesar sobre esa gens o familia la desgracia de ser perseguidos por los dioses, lares o manes. Otra causal también muy frecuente y más, digamos así, materialista, era que esa familia no pudiera seguir manteniéndose, que tenía más deudas que créditos, y justamente lo que se hacía era adrogarse, un previo acuerdo verbal, ¿verdad? El pater deudor al pater acreedor. Los requisitos, entonces, que el adrogante y el adrogado siempre tienen que ser varones, paters y sui iuris. Era indistinto o indiferente la edad respectiva de los paters. Se tenía que celebrar y autorizar en un lugar y con una autoridad especial, que ya lo vimos. Lo vimos cuando hablamos de monarquía, ante los comicios por curias en la función de comitia calati. Recordamos que era la función de comitia calati autorizar esto, adrogaciones, y autorizar testamentos, cuestiones que eran graves para la Roma quiritaria, porque en ambos casos se perdía un culto, se extinguía un culto o una religión doméstica, y solamente se podía hacer dentro de la jurisdicción de Roma. Efectos de la adrogatio: se extinguía un culto, se extinguía una familia, se extinguían todas, para esto se hacían, las deudas del adrogado, y todo el activo o el patrimonio activo que no tuviera deudas pasaba al adrogante. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, en el cuadro que sigue tienen la forma de extinción o de cesación de la patria potestad. ¿Cómo cesa o cómo se extingue la patria potestad? Y bueno, siempre por muerte del jefe de familia o por muerte del hijo, por supuesto. Se extiende siempre por caída en la esclavitud, que es la capilla diminutio máxima. Se extiende siempre. ¿Por qué? ¿Por qué por capilla diminutio máxima se extingue la patria potestad? Pregunto. ¿Por qué será?
Porque al perder la libertad, se pierde la ciudadanía y el lugar en la familia. Los tres estatus se pierden cuando se pierde el máximo. Si se pierde la ciudadanía, o sea, la capita diminutio media, que es perder los derechos civiles, también cae el estado de familia. Se dejan los roles, se deja pertenecer a la nación y al parentesco. Y específicamente, por capita diminutio mínima, cómo se pierde la patria potestad. Y por lo que acabamos de decir, adrogatio, por adoptio plena, por haber sido abandonado voluntariamente por el pater, ya sea porque los exponga o abandone, porque los tire de la roca terpeya, los mate, obviamente, por un matrimonio cum manus de una hija sui iuris, o por emancipatio, por lo que acabamos de leer, triple venta en causa máxima. Triple venta en causa máxima. ¿Sí? Hola. Para terminar con este cuadro, de donde estamos derivando toda esta explicación, de las formas en que se puede adquirir el parentesco o agnación, nos queda el mancipium y nos queda el patronato y la doménica potestas. Patronato y doménica potestas fueron desarrollados ¿dónde? En status libertatis, ¿sí? ¿Y qué es la mancipium? Bueno, es la que ejerce el pater sobre los hijos ajenos, sobre personas libres que fueron adjudicadas. Mediante el ritual que acabamos de contar, mancipatio, comprar o vender. Es lo que acabamos de leer. El jefe de familia le da a un tercero el hijo durante un tiempo, después vuelve a recuperar o a rescatar la patria potestad. A menos que lo haga por 3 veces y ahí caía la patria potestad. También se lo podía vender, como dijimos recién. Recién fue eliminado esto de la venta de hijos en la época de Justiniano. Y el adicti también era una persona que caía en causa mancipi. ¿Quiénes eran los adicti? Esto ya lo estudiamos en clases anteriores. Eran aquellos deudores insolventes, podía ser patricio, podía ser un sui iuris, condenados por sentencia judicial derivada de la manus injectio. ¿Se acuerdan de la manus injectio? Que lo leímos, que está en la tabla 3. Tenía 30 días para pagar su deuda. Si no la pagaba, el acreedor se lo lleva encadenado con autorización del pretor por 60 días para que trabaje y pague su deuda, para que encuentre un garante. Y si no, como lo leyó Chapa, el Chapa hoy no lo tenemos presente, mandamos saludos a él, a los que no están presentes, y si no, lo podían vender como esclavo fuera de los límites de Roma. ¿Sí? Uy, se cayó. ¿Cómo se pierde el estatus familiar? O sea, ¿cómo se cae en una capita diminutio mínima? Cuando el individuo modificaba su ubicación dentro de la familia, pero seguía siendo libre y seguía siendo ciudadano romano. ¿Y en qué caso se daba esto? Y bueno, cuando se pierde el parentesco, con todas las consecuencias, deja de permanecer y de tener derechos sucesorios. ¿En qué casos? Bueno, cuando aumenta su capacidad jurídica porque un hijo varón, al morir el pater, se transforma en sui iuris, o cuando queda liberado de la patria potestad por emancipatio. Puede disminuirse la capacidad jurídica cuando alguien que es sui se transforma en alieno. Y son 3 casos. El del adrogatio que vimos recién, una hija, una única hija mujer, que queda sola, como sui iuris, a la muerte del pater. Y como preguntó Cindy hace un rato, no podía
disponer de los bienes, no podía ser heredera, por lo tanto, se casaba con matrimonio cumano, debía casarse, o por adopción de un fili familia. Acá no hay alteración. Este asunto de la capilla diminutio mínima fue perdiendo importancia y se fue extinguiendo en forma paulatina, como consecuencia de los cambios en la historia del derecho romano y la evolución de la familia y del derecho sucesorio. Cuando llegamos al derecho romano helénico, en la compilación de Justiniano, vamos a ver que el vínculo jurídico que produce efectos va a ser la consanguinidad, a diferencia de esto que vimos en los primeros tiempos. Preguntas. Dudas, preguntas. Comentarios, angustias. Lamentaciones, alegrías. No quiero lamentarme, profe, no. Algún día una alegría decir, Sí, profe, me quedó un poco más claro. Alguna claro, por alegría eso. para la profesora, aunque sea chica, por favor. No, yo una autocrítica, dije, me vengo quejando mucho de todo lo que estoy estudiando, digo, no. Sí, cuando deseé hacer esto y ahora para disfrutarlo, así que bueno, respetaré mis Exacto. tiempos, pero lo haré con gusto. Es un derecho y es una elección que todos deben disfrutar. Estudiar en la universidad, nadie tiene la obligación de hacerlo. Es un derecho y Sí, disfrutarlo. Muy bien. Ser felices, va. Más lento, más rápido, como se pueda. ¿Sí? sí, es así. Bueno, empezamos y seguiremos la próxima clase, que ya les voy diciendo que vamos a hacer la doble, para el que pueda quedarse. Empezamos con el tema sucesión. Sucesión en el periodo quiritario. Sucesión y formas de testar. Siempre se pregunta esto también y se hace bastante lío. Para estudiar este tema, ¿qué tenemos? Tenemos, porque estamos en el derecho quiritario, nuevamente Fustel de Coulage nos habla de la sucesión. En el tomo 2 tenemos un autor específico que habla en un manual de derecho romano de las sucesiones en todos los periodos de Roma. Y acá yo les preparé, y les copié, les pegué acá, lo tienen en la guía, qué temas están relacionados con esto de las sucesiones, para que lo tengan presente. Para poder entender bien el tema de las sucesiones, tenemos que tener en claro la religión doméstica, el derecho de familia, todo lo que vamos a ver en propiedad, contratos, y lo que vimos de personas, de sujetos de derecho, capacidad, incapacidad y estatus, libertades. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahí vamos con. Lo primero que hay que saber, qué significa suceder o sucesión en el derecho romano. Suceder tiene, para el derecho se basa en una definición etimológica o gramatical que quiere decir secuela o serie. Un elemento posterior continúa o reemplaza al anterior. Simplemente como eso. Desde lo jurídico, suceder significa que un sujeto continúa o sucede a otro u ocupa el lugar de otro en sus relaciones y situaciones jurídicas. ¿Sí? Teniendo esto claro, ustedes van a ver cuando lean Nespral, que es este texto, que habla de una gran clasificación, que hay dos formas por las que se sucede, o dos formas jurídicas por las que se sucede en derecho. Uno es la sucesión por actos entre vivos. En latín se dice sucesión inter vivos. Y la otra es la sucesión por causa de muerte o sucesión mortis causa. Siempre se pregunta en los exámenes sucesión mortis causa. Y ahí, como no han leído la bibliografía, no saben qué hacer. Pero es muy simple.
¿Mm? ¿Por qué? Una y otra podrían ser a título universal o a título singular. ¿Qué quiere decir a título universal? Si lo que pasa al nuevo sujeto, nueva persona, es la totalidad del patrimonio. Y si es a título particular, cuando solo pasa un bien, 2 bienes, 5 bienes, o sea, una parte del patrimonio. Las dos clasificaciones anteriores se relacionan tienen que ver con que cuando hablamos de sucesión por actos entre vivos, estamos hablando de contratos, porque ¿qué otra forma pasa el patrimonio de una persona a otra por un acto entre personas vivas? Cuando se realiza una compraventa, gente, por ejemplo, un contrato, o una donación, ¿m? O un regalo, ¿sí? Y cuando la sucesión es por causa de muerte, acá estamos hablando de herencia. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. obvio. Esto es lo que dicen los autores y lo que tienen que saber. Si lo trasladamos al derecho romano, estas clasificaciones anteriores se relacionan así. A ver, respiremos hondo. Esta es una de las preguntas que está esto, que está acá, esto, que está en la guía. Esta es una de las consignas que están en el práctico. La sucesión entre vivos y a título universal existía en el derecho romano. Sí, la adrogatio, que acabamos de ver recién. ¿Por qué? Porque todo el patrimonio de un sujeto, en este caso el sujeto es una persona jurídica, la gens, la familia, pasa a otra familia, ¿m? O a otro padre. Y también la conventio in mano, ¿m? Relacionado esto con el derecho de familia. ¿Por qué? La conventio in mano es el caso que vimos recién. Una hija que cuando muere el pater queda como sui iuris. ¿Puede hacerse cargo de los bienes? ¿Puede heredar? No, no es sujeto de derecho hereditario ninguna mujer en Roma. ¿Puede vender? No, tampoco, porque no tiene el derecho de comercial, el jus connubi. ¿Y qué es lo único que puede hacer? ¿Eh? Casarse, conventio in mano. Entonces, eso se llama suceder entre vivos a título universal. A título particular, también, lo que dijimos recién, obligaciones y contratos. Se realiza en el derecho romano mediante los actos jurídicos rituales, como ya empezamos a comentar, y lo vamos a ver el viernes con el tema de propiedad, mancipatio, injure cessio y traditio. Son las distintas 3 formas por actos para comprar o vender res o cosas dentro del comercio. Y las otras 2 formas son por causa de muerte. Sucesión por causa de muerte a título universal, sucesión sin testamento. Ab quiere decir sin en latín. Ab intestato quiere decir sin testamento. También llamada legítima. ¿Por qué? Porque cuando no hay testamento, es la ley vigente la que establece quiénes habrán de ser herederos, o sea, quiénes pueden recibir la herencia, en qué partes o en qué cantidad la reciben y en qué orden de prelación si no existen herederos forzosos. También si se puede hacer un testamento, se puede crear una parte para otros que no sean herederos legítimos o no. ¿Sí? Y por otro lado, por causa de muerte, puede existir lo que se llama sucesión testamentaria. Fíjense que es lo contrario de la ab intestato. Acá entonces, en Roma existía lo que se llamaba hereditas y bonorum possessi. Sucesión por causa de muerte a título particular, fíjense, diferente del universal, lo que se transmite es un bien, 2 bienes, 10 bienes. Solamente se puede hacer mediante un legado inserto en un testamento. En el autor Nespral tienen esta red conceptual, tienen un cuadro, yo se los transformé en red conceptual, y es esto
que lo tienen en uno de los cuadritos del anexo. Sucesión por actos entre vivos o intervivos, se los pongo siempre en latín y castellano. Sus efectos dependen ¿de qué? De la muerte de una persona. O sucesión, perdón, no dependen de la muerte de una persona, intervivos. Y por causa de muerte, o mortis causa, sí dependen de la muerte de una persona, que a los efectos sucesorios, como lo llamó Vélez en nuestro código, y se llaman en la actualidad, y lo van a ver en sucesiones, se llama causante. Y la palabra en latín, para designar al causante o al fallecido, es decurius. En ambas clasificaciones podemos tener a título universal o a título particular, si lo que se está transmitiendo es todo el patrimonio o una parte, en ambas. Y esto está desplegado en lo mismo que vimos recién. Pregunto, ¿esta clasificación se aplica también a nuestro derecho? Pero con una sola excepción, que no existe en nuestro derecho esto que dijimos, sucesión entre vivos a título universal. ¿Y por qué? ¿Por qué será esto? ¿Por qué? Porque no existe persona que no tenga al menos un patrimonio, aunque sea pequeño. ¿Por qué? Porque es un atributo de la personalidad. En cambio, sí existía el derecho romano con la drogatio y la conventio in mano. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, a ver qué viene. Sigan repasando esto para la clase que viene, que de acá vamos a retomar, y repasen lo que dice la guía sobre qué diferencias hay entre el derecho romano y el derecho argentino. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. ¿Alguien la vio? ¿La sabe? ¿A esta diferencia? Yo todavía no empecé con sucesión porque arranqué con propiedad. Así que ahora me voy a poner de acá el viernes al día con sucesión. Bueno, para que quede claro y no, porque yo ya sé que todavía nadie hizo sucesiones, pero ¿cómo es el régimen sucesorio en nuestro derecho? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, de lo que estudiamos hasta ahora, la sucesión es, Por muerte. sí, la sucesión por causa de muerte, o la Por herencia. causa de muerte. ¿Cómo funciona en la Argentina? ¿Ab intestato o testamentaria? Quiere decir, Funciona sin testamento. ab Somos intestato. herederos forzosos. O sea, Somos son herederos forzosos. bien, existe un régimen de herederos forzosos. Todos sabemos eso, ¿verdad? ¿Quiénes serían los herederos forzosos en nuestro, quiénes son los herederos forzosos en nuestro derecho? El marido de la mujer, Los, si tiene los hijos en partes iguales, y si no, va hermanos, padres, bueno, va modificándose. Excelente lo que O sea, dice va Silvia. ampliándose. Claro, todo el mundo lo tiene presente esto, ¿verdad? En nuestro derecho, entonces, no se hace distinción entre hijos varones y mujeres. En el derecho romano sí, las mujeres no heredaban, las hijas mujeres no heredaban. La viuda o viudo, lo que llamamos cónyuge superstite, hereda un 50%, y el otro 50% se divide entre hijos varones y mujeres en partes iguales, herederos forzosos. El derecho romano, la viuda no heredaba, las hijas mujeres tampoco. Y herederos forzosos en el derecho romano antiguo lo establecía la ley. En nuestro derecho, ¿quién lo establece? Por ser ab intestato. También la ley. Lo tenemos en nuestro Código Civil, en la parte de sucesiones, ¿o no? sí. La ley, diferente ley. Allá era la ley de las 12 tablas, que provienen de un derecho consuetudinario. ¿Y en nuestro derecho cuál es? Bueno, nuestro Código Civil. En nuestros
derechos modernos. ¿Qué otra diferencia hay? Diferencia que en la Roma antigua existía lo que se llamaba primogenitura, porque todo el patrimonio y la persona del causante pasaba al hijo varón mayor. ¿Qué quería decir? Que quedaban afuera, excluidos, los otros varones menores, además de las hijas, además de las viudas. ¿Se entiende? Y estaba casi prohibido hacer testamento. Todo el patrimonio, la universitatem, pasaba justo al hijo varón, porque era el que iba a administrar el patrimonio para las futuras generaciones, además de las presentes. ¿Sí? En la actualidad, pregunto, ¿qué pasa con los testamentos? ¿Se permite hacer testamentos o no se permite? O sea, ¿hay herencia testamentaria? Sí, dice Mateo. Y está bien lo que dice Mateo. Es un porcentaje, pero Por solo un donación, porcentaje. puede ser por donación. Sí, puede ser por donación, por legado, pero la cuestión es que a diferencia de El testamento solo es un porcentaje del patrimonio, no podés testamentar el 100% de tu patrimonio. Exacto, ¿por qué? Porque no se puede desapoderar o privar de sus derechos sucesorios a los herederos forzosos. ¿Quiénes eran los herederos forzosos? Los que nombramos. ¿De dónde viene todo esto? ¿De este derecho romano así tan antiguo, derecho trinitario? No, de la época de Justiniano. Él establece en una parte del Corpus Juris, que llamaron las novelas o nuevas leyes, quiénes eran los herederos forzosos. Si no tenía hijos, o sea, descendientes, había que buscar otra cosa. ¿Quiénes? Los que estaban más arriba, los ascendientes. Si no había descendientes o ascendientes, igual que nuestro derecho, se buscan los colaterales. O sea, hermanos, tíos, primos, sobrinos. ¿Sí? Y también Justiniano, igual que nuestro derecho, establece, además de herederos forzosos, además del orden de prelación, lo que se llama porción obligatoria o porción legítima, que era un 80%. Y el otro 20%, porción disponible. ¿Para qué? Para que si quería, pudiera hacer un testamento, donarlo a una entidad de beneficencia, regalárselo al vecino, hacer lo que quisiera. Libertad de testar, que hay en nuestro derecho y había en el derecho de Justiniano, no en el derecho antiguo romano. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Mateo me gusta porque lo entendió. Sí. Es fácil, ¿o no? Bueno, Profe, disculpe, pero tengo que retirarme. todos Ya nos mis vamos a niños retirar. no aguantan más. Noelia, ¿eh? Ya mis niños no dan más. Muy bien, besitos a Así los que, niños y besos para todos gracias. ustedes. Gracias a todos los que están por la atención y nos vemos el viernes. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.